No fui al banco esperando nada inusual. Solo necesitaba sacar 100 euros para la compra, algo de efectivo para el cepillo del domingo y una nueva receta de mi crema para la artritis. Era la misma sucursal que usaba desde que la construyeron en el 97, justo enfrente de la vieja lavandería de Sevilla. Sonreí a la joven cajera detrás del cristal, le entregué mi tarjeta y mi DNI, como siempre. Ella me devolvió la sonrisa amablemente, pero en el momento en que miró su pantalla, supe que algo iba mal. Su rostro se tensó solo por un segundo. Luego, intentó suavizarlo con esa sonrisa de servicio al cliente. Un momento, señora Valeriano. Déjeme comprobar una cosa. Se apartó y caminó hacia la parte de atrás. Unos minutos más tarde, Sofía, la directora de la sucursal, salió. La conocía, 30 y pocos años, trajes planchados, voz educada. Me había ayudado una vez cuando perdí mi tarjeta de débito. Sonrió con delicadeza, como si se acercara a una mala noticia con una capa de azúcar. «Señora Valeriano, ¿le importaría pasar a mi oficina?», preguntó. Eso fue todo lo que necesité para sentir que el peso del mundo caía sobre mi pecho. Nos sentamos en su pequeño cubículo de cristal, el que tenía el helecho en la esquina y la silla que siempre chirriaba. Puso un extracto impreso frente a mí y señaló el número en la parte inferior. Su saldo disponible es de 38 euros con 12 céntimos. Parpadeé. Eso no puede ser correcto. Ella asintió, con suavidad. Eso es lo que pensé, así que lo verifiqué 2 veces. Pero parece que hubo varias transferencias grandes en los últimos meses, todas a la misma cuenta. Rojas Inversiones, S.L. No dije nada durante un largo rato. Mis ojos recorrieron la lista. Los números se volvían borrosos: 5.000 euros, 12.500 euros, 18.700 euros, uno tras otro, todos etiquetados de la misma manera. No sé qué es eso, dije. Mi voz sonaba débil en mis propios oídos. No tengo ningún negocio. Me ofreció una sonrisa suave, del tipo que te dan cuando no saben qué más hacer. Me dijo que hablara con un asesor financiero. Me dijo que el banco cooperaría si necesitaba denunciar un fraude. Asentí, le di las gracias y salí como una mujer flotando en su propia piel. Cuando llegué a casa, no me quité los zapatos. Fui directamente a la mesa de la cocina y me senté. Mi casa estaba en silencio. Demasiado silenciosa. El tipo de silencio que zumba en tus oídos y te hace sentir más pequeña que los muebles que te rodean. Extendí el extracto sobre la mesa y lo miré fijamente. Mis manos temblaban. Mi estómago se retorcía. Había ahorrado ese dinero toda mi vida. 36 años en el comedor de un colegio, levantándome a las 5 de la madrugada todos los días, cocinando y fregando suelos. Me perdí cumpleaños, salté citas médicas. Trabajé mientras otros se jubilaban. Cada euro de esa pensión provenía del sudor y el sacrificio. Pensé en mi hijo, Mateo Rojas, mi único hijo. Siempre había sido listo, siempre bien vestido, siempre con una respuesta ingeniosa. Últimamente, había estado hablando mucho sobre inversiones inmobiliarias. Conducía un coche nuevo, llevaba zapatos que costaban más que mi factura de la luz. Supuse que finalmente le había llegado su momento. Cogí el teléfono y marqué su número. Respondió al segundo tono. «Hola, mamá. ¿Está todo bien?» «Fui al banco hoy», dije, manteniendo la voz calmada. «Mi cuenta está casi vacía». Hubo una pausa. Demasiado larga. Luego se rió, como si no fuera nada. «Ah, eso. Sí, son solo cosas de negocios. Moví parte de tus fondos a una cuenta mejor. Está todo seguro». «¿Qué cosas de negocios?», pregunté. «No me dijiste nada sobre eso». «Hablamos de esto hace unos meses, mamá», dijo. «Me dijiste que me encargara de las cosas por ti. ¿Recuerdas? Creé una cuenta de inversión». «No, Mateo. Nunca dije eso. Nunca te di permiso». «Probablemente lo has olvidado», dijo, y su voz ahora tenía un deje de irritación. «Hice que firmaras los papeles».
Está todo controlado. No pude hablar por un segundo. Se me cortó la respiración. Quiero ver los papeles, dije. Te los enseñaré, mamá. No te preocupes. Sigue siendo tu dinero. Solo está trabajando para ti ahora. Colgó después de eso. Me senté en la mesa durante mucho tiempo. El sol se movió a través de la ventana y la cocina se oscureció, pero no me moví. Miré la foto suya en la nevera, 5 años, sin dientes de leche, sonriendo de oreja a oreja. Recordé cuando junté lo suficiente para comprarle ese birrete de graduación. Recordé freír pollo en 2 casas diferentes solo para poder pagar sus zapatos del colegio. Cogí el teléfono de nuevo y llamé a Kaelan. Kaelan Prieto es mi sobrino, el hijo de mi hermana Leticia. Tiene 29 años, trabaja con ordenadores, siempre es respetuoso. Todavía me trae tarta de limón en mi cumpleaños y me llama tita Inés. Tiene uno de esos cerebros tranquilos y serios. No habla mucho, but cuando lo hace, merece la pena escucharle. Respondió al tercer tono. Hola, tita Inés. Kaelan, dije. Creo que necesito tu ayuda. Algo no está bien con mi dinero. Vino a la mañana siguiente. Trajo su portátil, me dio un abrazo y no perdió el tiempo con charlas triviales. Le conté todo mientras iniciaba sesión en mi correo electrónico y en mi cuenta bancaria. Después de un rato, dejó de hacer clic. ¿Firmaste esto?, preguntó. Me incliné. Era un formulario de poder notarial escaneado. Mi nombre, mi firma, solo que la fecha estaba mal. El formato no me resultaba familiar. Negué lentamente con la cabeza. No, dije. Esa no es mi firma. Fue enviado hace 2 meses, dijo. Y Mateo creó una cuenta de empresa, Rojas Inversiones. Te incluyó como socia silenciosa. ¿Una qué silenciosa? Básicamente, le dio permiso para mover tu dinero sin decírtelo. Miré la pantalla, la pequeña y ordenada mentira que me había costado todo. Nunca le dije que hiciera eso, dije. Nunca. Kaelan cerró el portátil con suavidad. Tenemos que hacer algo, tita Inés. Miré mis manos, todavía temblorosas. Es mi hijo. Lo sé, dijo, pero eso no lo hace correcto. Esa noche, me senté en el borde de mi cama y observé las farolas parpadear a través de las persianas. Pensé en cada comida que me salté, cada vez que me mordí la lengua. Pensé en qué tipo de madre cría a un hijo que podría hacer esto. No lloré. Todavía no. Ya había pasado la fase del llanto. Por la mañana, haría una llamada que nunca pensé que tendría que hacer. Pero esa noche, solo me susurré una cosa a mí misma, nunca más. Kaelan volvió a pasar a la mañana siguiente, antes de lo que esperaba. Ni siquiera me había recogido el pelo todavía. Trajo su portátil, una carpeta con capturas de pantalla impresas y 2 magdalenas de arándanos en una bolsa de papel marrón. Dijo que las había comprado en esa panadería cerca de la catedral porque sabía que me gustaban tiernas por dentro. Ese chico siempre fue atento. Se sentó en la mesa de mi cocina y me explicó lo que había encontrado. Me mostró el correo electrónico que supuestamente le envié a Mateo con un poder notarial escaneado adjunto. Mi nombre estaba en él, mi firma también, pero la forma de la V era diferente y la O de Valeriano no tenía el rizo que siempre le hacía. Supe de inmediato que no era mío. Nunca firmé esto, dije, negando con la cabeza. Esa no es mi firma. Ni siquiera es mi letra. Kaelan asintió. Me lo imaginaba. Y mira aquí. Usó esto para registrarte como socia silenciosa en su empresa, Rojas Inversiones, S.L. La vinculó a tu cuenta de pensión. El banco asumió que todo estaba autorizado. Me sentí mareada. Me apreté la Rebeca alrededor de los hombros y me recliné en la silla. Le dije que me ayudara con la compra, no que liquidara todo mi futuro. Lo sé, dijo en voz baja. Pero el rastro documental dice lo contrario, y eso es lo que importa en un juicio. Lo miré, confundida. ¿Juicio? Necesitamos un abogado, tita Inés, dijo con delicadeza.
Esto es serio. Robó más de 100.000 euros. No es solo un malentendido. Es un delito. No dije nada durante un rato. Tenía la garganta seca. La idea de llevar a mi propio hijo a juicio me hacía sentir un vacío por dentro. Pero también sabía que no podía dejarlo pasar. Tenía que, al menos, hablar con él de nuevo. Tenía que darle la oportunidad de explicarse o quizás de arreglarlo. Así que llamé a Mateo y lo invité a cenar ese domingo. No le dije de qué se trataba. Solo le dije que iba a cocinar su plato favorito, pollo asado, verduras, batatas confitadas y té dulce. Quería que el ambiente fuera cálido, familiar. Quería creer que quizás el niño que crié todavía estaba en algún lugar dentro de ese hombre. Llegó un poco después de las 6, con Silvana. Silvana Rojas, su esposa desde hacía 8 años, siempre vestida como si fuera a una sesión de fotos. Blusa blanca, reloj de oro, pelo rizado perfecto en las puntas. Sonrió cuando me abrazó y me dijo que la casa olía a hogar. Forcé una sonrisa y les di la bienvenida. Comimos en el comedor. Había puesto la mesa con servilletas de tela y la vajilla de cristal que normalmente guardaba para Navidad. Mateo habló de un nuevo proyecto inmobiliario por el que estaba pujando, y Silvana habló de cómo su blog de diseño de interiores estaba consiguiendo patrocinadores. Se rieron. Elogiaron el pollo, pero yo no podía concentrarme en nada de eso. Esperé a que los platos estuvieran recogidos y estuviéramos tomando el té antes de decir lo que tenía que decir. Mateo, empecé, manteniendo un tono suave, fui al banco la semana pasada. Me dijeron que alguien había movido más de 100.000 euros de mi cuenta. Todo fue a parar a algo llamado Rojas Inversiones. Él parpadeó, luego se reclinó en su silla. Claro. Es la cuenta de inversión. Ya hablamos de eso. No, no lo hicimos, dije. Nunca estuve de acuerdo con eso. Nunca firmé nada. Silvana extendió la mano y la colocó sobre la mía. Doña Inés, usted mencionó hace un tiempo que se sentía abrumada con las facturas y las contraseñas y todo eso. Dijo que quizás Mateo podría ayudarla a encargarse de algunas de las cosas financieras. Quizás fue entonces cuando empezó todo. Retiré mi mano lentamente. Dije que podía ayudarme con la compra, con los recados, no con esto. La voz de Mateo adoptó ese tono que recordaba de cuando era un adolescente y no quería que le dijeran qué hacer. Mamá, firmaste los papeles. Los tengo. Simplemente no te acuerdas. Recuerdo lo que firmo, dije, más tajante ahora. Y recuerdo haberte dicho que ese dinero era para emergencias, no para una SL con un nombre del que nunca había oído hablar. Silvana permaneció en silencio. Su sonrisa había desaparecido. Entonces Kaelan, que había estado sentado en silencio en el otro extremo de la mesa, finalmente habló. Ella no firmó esos papeles, Mateo. Esa firma fue falsificada. Cometiste fraude. Mateo se volvió hacia él como si le hubieran dado a un interruptor. Esto no tiene nada que ver contigo, Kaelan. No eres de la familia. Es mi tía, dijo Kaelan, tranquilo pero firme. Eso lo convierte en asunto mío. Solo eres un extraño metiendo las narices donde no le llaman. Ocúpate de tus asuntos. Me levanté. Basta ya, los dos. Mi voz temblaba. Mis manos también. Miré directamente a mi hijo. Mateo, te crié mejor que esto. Me rompí la espalda trabajando para ahorrar ese dinero. Pasé necesidades. Me salté comidas para que tú pudieras comer. Empeñé mi anillo de bodas para comprarte un traje de graduación. Y tú tomaste todo lo que ahorré como si te lo debiera. Mamá, dijo, poniendo los ojos en blanco, actúas como si lo hubiera robado. Lo estoy invirtiendo. Ya verás cómo crece. Empecé a llorar. No quería, pero no pude evitarlo. Las lágrimas brotaron rápidas y abundantes, mis hombros se sacudían. Por favor, cariño. Solo devuélvelo. No necesitamos hacer todo esto. Puedes arreglarlo. Podemos hacer las cosas bien. Él me miró, y algo frío cruzó su rostro.
Ya ni siquiera puedes subir las escaleras, dijo. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Los ojos de Silvana se abrieron de par en par, pero no dijo nada. Me tapé la boca, atónita. Caelan se levantó, interponiéndose entre nosotros. Es tu madre, tío. ¿Qué te pasa? Cállate. Espetó Mateo. No sabes lo que necesita esta familia. No sabes lo que he estado cargando yo. No, dije, temblando, no tienes derecho a decir eso. Te llevé en mi vientre durante 9 meses y luego durante 44 años después de eso. Todo lo que eres, lo pagué yo. Agarró su abrigo y salió. Silvana lo siguió, evitando mi mirada. Ni siquiera terminaron el té. Después de que la puerta se cerró, me volví a sentar. Caelan se quedó en el umbral, mirándome llorar. No quería creer que me hablaría así, susurré. La voz de Caelan era baja. Le diste todas las oportunidades, tita Inés. Ahora tenemos que contraatacar. No respondí de inmediato. Mis manos temblaban demasiado para sostener la taza de té. Tenemos que llevar esto a los tribunales, dijo Caelan de nuevo, más firme esta vez, antes de que haga algo peor. Cerré los ojos y asentí una vez, lentamente. Búscame un abogado. Esa noche apenas dormí. Después de que Mateo se fuera, con Silvana justo detrás de él como un fantasma, me senté en mi cocina con las luces apagadas, escuchando el zumbido de la nevera y el crujido de la vieja casa al asentarse. Seguía escuchando su voz en mi cabeza. ¿Para qué necesitas tanto dinero? El niño que llevé en mi cuerpo, que alimenté con mis propias manos, ahora me miraba como si fuera una carga, como si hubiera vivido demasiado tiempo. A la mañana siguiente, Caelan hizo algunas llamadas. Dijo que había alguien con quien debía hablar, alguien que llevaba casos como este. Su nombre era Elara Ponce, una abogada especializada en derecho de la tercera edad en la ciudad que dejó el derecho corporativo después de que su propia tía fuera estafada por su cuidador. Caelan dijo que no aceptaba muchos casos, pero que cuando lo hacía, luchaba con uñas y dientes. Elara vino a mi casa ese jueves por la tarde. Había preparado té dulce y limpiado la mesa 3 veces antes de que llamara a la puerta. Entró vistiendo pantalones de tela y con un bolso de cuero colgado del pecho, con ojos agudos pero cálidos. Se sentó, sacó un bloc de notas legal y me pidió que se lo contara todo. Le expliqué la visita al banco, la firma falsificada, el nombre de la empresa que nunca conocí, la reacción de mi hijo, la forma en que me habló. Le dije que le había suplicado que parara, que había llorado delante de él y que él me había mirado como si ya no existiera. Elara asentía lentamente, tomando notas con una mano. ¿Tiene el poder notarial original de antes? Abrí el cajón cerca de la nevera y lo saqué. Lo había guardado cuando todavía pensaba que podía confiar en que Mateo hiciera lo correcto. Tenía fecha de hacía 3 años. Lo habíamos revocado juntos después de un desacuerdo sobre un consejo de acciones que me dio y que salió mal. Elara lo comparó con el nuevo que Caelan había encontrado. Las fechas no coincidían. El formato no coincidía. Y lo peor de todo, mi firma parecía pegada. Esto fue presentado después de la revocación, dijo Elara, señalando la pantalla. Esto es usurpación de identidad. Usó un poder notarial falsificado para establecer su autoridad, luego abrió una cuenta de empresa a su nombre sin su consentimiento. Eso es abuso financiero a personas mayores, fraude electrónico y apropiación indebida de fondos. Me quedé sentada en silencio. No necesitaba las palabras legales para entender lo que me habían hecho. Mis huesos ya lo sabían. Mi pecho ya lo sabía. Elara me preguntó si quería presentar una denuncia formal y comenzar los procedimientos. Dudé. Pero es mi hijo. Elara dejó su bolígrafo y me miró directamente. Y usted es su madre. Usted le dio la vida. Él le dio traición. Eso no la convierte en la que necesita disculparse. Miré a Caelan, que no había dicho una palabra desde que Elara entró. Tenía la mandíbula apretada, los ojos firmes. Estaba esperando a ver si lo dejaría pasar de nuevo, si lo dejaría correr como hacen demasiadas madres, pensando que el amor significa dejarlo ir.
No quiero que vaya a la cárcel, susurré. ¿Usted quiere recuperar su vida?, preguntó el ara. Asentí. Entonces, que el tribunal decida hasta dónde debe llegar esto. Su trabajo es decir la verdad. Eso es todo. Cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Hágalo. Presentamos la denuncia policial al día siguiente. El ara se encargó de todo. Firmé los papeles con un bolígrafo que no tembló, aunque mis manos querían hacerlo. Dijo, tenemos más que suficiente para solicitar una orden judicial para sus registros bancarios, vincular los documentos falsificados a su dirección IP y probar el robo deliberado. Dijo, a los jueces no les caen bien los hijos que desangran a sus padres bajo el disfraz de la familia. Pasaron 2 semanas en silencio. Luego, una tarde, llamaron a la puerta. Abrí y allí estaba él. Tenía los hombros tensos, los labios curvados en una mueca de asco. Llevaba un sobredoblado en una mano y furia en los ojos. Pude ver los bordes de la citación judicial asomando. ¿De verdad llamaste a la policía?, espetó. ¿A tu propio hijo? No me moví del umbral. Me dejaste con 38 euros, Mateo. Entró sin que le invitaran. Caelan estaba en la sala de estar y se levantó rápido, pero le hice un gesto para que se quedara atrás. Te dije que me estaba encargando de las cosas, dijo Mateo. Me has avergonzado delante de mi mujer, de mis socios. ¿Tú me robaste a mí?, interrumpí. Falsificaste mi firma. Usaste mi nombre para financiar una empresa falsa. No es falsa, gritó. Es un negocio real. Estoy construyendo algo para nosotros. No, dije, lo construiste para ti. Vaciaste mi pensión. Me miraste a los ojos mientras te suplicaba y seguiste adelante. Él sonrió con desdén. Ni siquiera sabes cómo funciona el mundo. ¿Crees que fregar bandejas de comedor durante 30 años te convierte en una experta en inversiones? Sé lo suficiente como para saber que lo que hiciste está mal. Caelan se adelantó. Necesitas irte, tío. Mateo se volvió hacia él como una víbora. Tú no me hablas a mí. Ni siquiera eres familia de verdad. Ella es más familia para mí que tú, dijo Caelan. Tú la traicionaste. Mateo me miró de nuevo, respirando con dificultad. Haz lo que tengas que hacer, vieja. De todos modos, ya estás con un pie en la tumba. No lloré. No esta vez. Simplemente di un paso atrás y le cerré la puerta en la cara. No volvió a llamar. Esa noche me senté en mi sala de estar con Caelan y el ara, una taza de té en la mano y mi nombre de nuevo en mi boca. Ya no tenía miedo. No estaba confundida. Estaba enfadada. Estaba herida. Pero, sobre todo, estaba lista. El ara dijo que el siguiente paso era el juicio. Y esta vez sería yo la que entraría con la verdad de mi lado. El juzgado olía a abrillantador de limón y a papel frío. El tipo de lugar donde la gente susurra incluso cuando no hay nada que ocultar. Me senté en la primera fila de la sala, con las palmas de las manos apoyadas en mi regazo, la espalda recta sin importar cuánto me doliera. Llevaba el broche del funeral de mi esposo en la chaqueta. No porque combinara, sino porque necesitaba algo fuerte prendido a mí ese día. Caelan se sentó a mi derecha, silencioso como siempre, pero protector de una manera que no tenía palabras para agradecer. El ara Ponce, mi abogada, se sentó a mi izquierda, hojeando tranquilamente sus archivos con la concentración de una mujer que se había estado preparando para este momento durante toda su carrera. Lo habíamos presentado todo. Registros bancarios, rastros de IP, el poder notarial revocado, incluso las cabeceras de los correos electrónicos. El ara dijo que teníamos suficientes pruebas para hacer que la sala se quedara en silencio. Y entonces entró Mateo. Llevaba un traje gris marengo, impecablemente planchado, con una corbata plateada que nunca le había visto. Silvana lo seguía como una sombra. Llevaba perlas y su pelo estaba perfecto, pero su rostro parecía tenso. Evitó mi mirada cuando pasó, sentándose a su lado sin decir palabra.
Mateo miraba al frente, como si esto fuera una reunión de negocios. No me miró ni una sola vez. El alguacil llamó al orden en la sala. El juez entró, su señoría Ramiro Vega. Un hombre negro de unos 60 años, rostro amable pero sin tonterías en su voz. Lo había buscado. Solía ser defensor público, luego juez de familia. Caelan me dijo que tenía fama de ser firme con los delitos financieros que involucraban a personas mayores. Recé en silencio para que viera más allá del traje y escuchara la verdad. Caelan fue el primero en subir al estrado. No supe lo que era el orgullo en un tribunal hasta que vi a mi sobrino sentado allí y con la espalda erguida, la voz clara, explicando al tribunal todo lo que encontró. Mostró la fecha de presentación del poder notarial falsificado, señaló la dirección IP que se remontaba a la oficina de Mateo en casa y explicó cómo las transferencias se disfrazaron de inversiones familiares. Estuvo tranquilo, respetuoso y nunca levantó la voz, ni siquiera cuando el abogado de Mateo intentó desestabilizarlo. Luego vino la experta financiera que el Lara trajo. Explicó cómo se controlan los fondos de pensiones y cómo el banco aceptó la documentación falsificada solo por la autoridad que conllevaba el poder fraudulento. Confirmó que me habían dejado sin nada en 10 meses. 132.000 euros desaparecidos. La mayor parte en cantidades demasiado grandes para ignorarlas. El Lara se levantó y presentó nuestro caso como una mujer que sostiene una cuchilla que sabe exactamente cómo usar. Guió al juez a través de cada documento, cada fecha y cada mentira. Mostró una copia del poder notarial original que habíamos revocado y lo colocó al lado del falsificado. Sostuvo mi declaración jurada firmada y leyó mi declaración en voz alta. Cada palabra resonó en esa sala como campanas de iglesia. Luego se volvió hacia mí. «Señora Valeriano, ¿le gustaría hablar?» Me levanté lentamente, con el corazón latiendo en mi pecho como un trueno. Subí al estrado, juré y me senté frente al juez. Él me miró amablemente, como si supiera lo que me costaba estar allí. Trabajé en el comedor de un colegio durante 36 años, empecé, con la voz temblorosa pero no débil. Limpié trampas de grasa, raspé bandejas y cociné para niños que no siempre daban las gracias. Nunca pedí mucho. Nunca tuve mucho, pero ahorré cada mes, cada año, porque quería envejecer sin tener que pedirle ayuda a nadie. Mis ojos se dirigieron a Mateo. Seguía mirando al frente. Sin vergüenza, sin miedo. Le di a mi hijo todo lo que tenía. Me salté comidas para que él pudiera comer. Pasé sin abrigos para que él pudiera tener zapatos nuevos. No lo crié con una cuchara de plata, pero lo crié con amor. Y cuando descubrí que el mismo niño por el que me sacrifiqué había tomado todo lo que construí, le supliqué que parara. Lloré delante de él. Le dije, por favor, cariño, solo devuélvelo. Y él me dijo que no lo necesitaba. Dijo que estaba con un pie en la tumba. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Tomé una respiración temblorosa. No vine aquí a arruinar la vida de mi hijo. Vine aquí porque la mía ya estaba arruinada y la quiero de vuelta. Bajé del estrado y volví a mi asiento. Caelan me tocó el hombro. El Lara susurró, «Lo hiciste perfecto». El abogado de Mateo habló a continuación. Intentó pintar la imagen de un malentendido. Dijo que Mateo creía que tenía el permiso de su madre, que tenía la intención de devolverlo todo, que era un asunto de familia. Pero el juez no pareció conmovido. No interrumpió, pero tampoco tomó muchas notas. Cuando Mateo finalmente subió al estrado, habló con calma. Dijo que yo le había dicho que se encargara de las cosas, que me estaba agobiando con las facturas, que no tenía más que buenas intenciones. Ni una sola vez dijo la palabra «lo siento». Cuando le preguntaron directamente, obtuvo su permiso por escrito, tartamudeó. Bueno, ella firmó el poder notarial. No, interrumpió el juez. ¿Le dio permiso para estas transferencias? La mandíbula de Mateo se tensó. Estaba implícito. El Lara se levantó para una última pregunta. Señor Rojas, ¿cree usted que vaciar la pensión completa de su madre anciana sin un consentimiento claro fue el acto de un hijo que la quiere? Mateo no respondió.
El juez cerró su carpeta y dijo que dictaría su sentencia por la mañana. Al salir del juzgado, me sentí pesada. No aliviada, todavía no. Solo cansada. Silvana salió rápidamente delante de nosotros. Caelan se ofreció a llevarme a casa. Asentí. Mis piernas, de repente, estaban doloridas por el peso del día. Esa noche, me senté en mi sala de estar sosteniendo la fotografía de Mateo a los 6 años. Le faltaban los dientes de leche y tenía una mancha de refresco en la barbilla. Besé esa foto y luego la puse boca abajo sobre la mesa. Pasara lo que pasara mañana, sabía que se había dicho la verdad y que ya no era yo la que debía avergonzarse. No dormí la noche antes de la sentencia. Mi mente no dejaba de reproducirlo todo, el tribunal, la firma falsificada, la cara de Mateo cuando le supliqué. Me senté junto a la ventana hasta que el cielo se volvió gris, observando a los gatos del barrio deslizarse por la acera como sombras. No estaba nerviosa. No estaba enfadada. Simplemente estaba cansada. Cansada de una manera que me llegaba hasta los huesos. Caelan me recogió esa mañana. No dijo mucho, solo abrió la puerta del coche y se aseguró de que tuviera mi bastón. Parecía que él tampoco había dormido. Mientras conducíamos, no dejaba de pensar en lo que diría el juez, si Mateo me miraría, si finalmente sentiría algo. Llegamos temprano. El Ara ya estaba allí, de pie cerca de los escalones del juzgado con un archivo en la mano y esa mirada concentrada en sus ojos. Nos saludó con un gesto. Sin discursos, sin charlas de ánimo. Sabía que no las necesitaba. Dentro, la sala del tribunal estaba en silencio. Esta vez no había jurado, solo el juez Vega detrás de su estrado, el fiscal sentado frente a el Ara, y nosotros en la galería. Mateo entró 5 minutos después de que nos sentáramos. El mismo traje a medida, el mismo pelo peinado hacia atrás. No miró en mi dirección. Silvana no estaba con él esta vez. Cuando el juez llamó al orden, sentí que se me cortaba la respiración. No por miedo, sino por el peso de lo que se avecinaba. El juez Vega se aclaró la garganta. Su voz, cuando habló, era baja pero poderosa. Este tribunal ha revisado todas las pruebas presentadas en relación con el uso no autorizado por parte del señor Mateo Rojas de un poder notarial revocado para acceder y transferir 132.000 euros de la cuenta de pensión de su madre, la señora Inés Valeriano. Hizo una pausa, sus ojos se movieron de los archivos frente a él a la cara de Mateo. Lo que tenemos aquí no es solo una violación de la confianza. Es un esfuerzo calculado y sostenido para robar a un padre anciano su estabilidad financiera bajo el falso velo de la responsabilidad familiar. Mateo se movió en su asiento, pero siguió sin decir nada. Ni una disculpa, ni remordimiento. Señora Valeriano, dijo el juez, dirigiéndome su atención antes de dictar sentencia, ¿le gustaría dirigirse al tribunal? El Ara me miró. Asentí, me levanté lentamente y me dirigí al frente. Miré directamente al juez. Luego, finalmente, dirigí mis ojos hacia mi hijo. No lo había mirado desde que subí al estrado. No vine aquí por venganza, dije en voz baja. Vine aquí porque no tenía otra opción. Crié a mi hijo sola después de que mi esposo falleciera. Trabajé largas horas en un comedor, me salté comidas cuando el dinero escaseaba y nunca me quejé. No tenía mucho, pero siempre me aseguré de que él tuviera lo que necesitaba. Mi voz empezó a temblar, pero no me detuve. Le di mis mejores años, mi mejor amor, y cuando entró en mi casa y me miró a los ojos, sabiendo lo que había hecho, aún así le supliqué que parara. Ya haré. Le pedí que no hiciera esto, pero él eligió ignorar mis lágrimas. Hice una pausa, respiré hondo. Me rompió el corazón, pero no lo quiero en la cárcel. Solo quiero paz. El tribunal quedó en silencio. Incluso Mateo pareció sorprendido por un momento, pero se le pasó. Siguió sin decir una palabra. Regresé a mi asiento y el juez Vega asintió una vez antes de continuar. Señora Valeriano, su misericordia es poderosa y su dignidad es algo que este tribunal respeta profundamente. Sin embargo, la justicia no solo sirve a quien fue herido. También sirve a la comunidad.
Y esta comunidad no puede permitir que crímenes de esta naturaleza queden sin respuesta. Se volvió hacia Mateo, con la voz firme ahora. Por el robo de 132.000 euros mediante el uso fraudulento de un poder notarial, abuso financiero a personas mayores y fraude electrónico, este tribunal lo sentencia a 5 años en la prisión estatal. Se le ordena además pagar la restitución total a la señora Valeriano, con intereses. Su licencia comercial queda permanentemente revocada. No se le permitirá operar bajo ninguna autoridad financiera o fiduciaria por el resto de su condena y más allá. Mateo parpadeó. Su rostro se contrajo ligeramente, pero todavía sin palabras. Ni un lo siento. Ni un me equivoqué. El alguacil le pidió que se pusiera de pie. Lo hizo, con las manos a la espalda mientras le ponían las esposas. No apretadas, no crueles, simplemente definitivas. Mientras se lo llevaban, lo vi. El más leve momento de pánico parpadeó en su rostro. No porque fuera a la cárcel, sino porque, por primera vez, alguien le dijo que no y lo decía en serio. Fuera del juzgado, Silvana esperaba cerca de los escalones. Se veía diferente. Sin maquillaje, sin pendientes, simplemente sencilla y pálida, como alguien que hubiera estado llorando durante días. Se acercó a mí lentamente. No sabía que llegaría tan lejos, dijo. Pensé que solo estaba gestionando la cuenta. Lo siento, doña Inés, de verdad. La miré. Lo decía en serio. Quizás no desde el principio, pero ahora, de pie allí sin la actuación, lo decía en serio. No hablé de inmediato. Solo dejé que el silencio se asentara entre nosotras. Luego dije en voz baja. Lo llevé en mi vientre 9 meses, lo crié durante 44 años, pero no pude evitar que nos destruyera. Silvana asintió. No discutió. Simplemente dio un paso atrás y se alejó. Caelan estaba a mi lado. No dijo nada, solo apoyó su mano suavemente en mi hombro. Condujimos a casa en silencio. El juzgado desapareció detrás de nosotros, pero sabía que la historia no lo haría. La llevaría el resto de mi vida, pero no llevaría la vergüenza que ahora le pertenecía a él. El primer cheque de restitución llegó por correo unas 4 semanas después de la sentencia. No era mucho, solo unos cientos de euros, pero lo miré durante mucho tiempo antes de abrir el sobre. Tenía mi nombre impreso, limpio, en la parte superior, Inesa Valeriano. Y fue lo primero en meses que me hizo sentir que todavía poseía algo. Lo usé para reparar los escalones del porche delantero. Esos que Mateo solía prometer que arreglaría en cuanto cerrara el siguiente trato. Lo dijo tantas veces que dejé de creer que fuera a suceder. Pero esa mañana, me senté en una silla junto a la ventana y observé a un hombre con guantes gruesos y ojos amables medir, martillar y pintar sobre las grietas. Al atardecer, los escalones estaban firmes de nuevo. Subí y bajé 2 veces, solo para sentirlo en mis rodillas. Corrió el rumor por la ciudad de que Mateo se había declarado en quiebra, aunque eso no borraba lo que me debía. El juez se aseguró de eso. La deuda permanecía. Cada euro. Su crédito se había esfumado. Sus cuentas estaban congeladas. Su reputación, bueno, eso se hizo añicos más rápido que un cristal bajo una bota. Silvana lo dejó en menos de un mes. Hizo las maletas y se mudó de vuelta a Atlanta para quedarse con su hermana. No se despidió de mí, pero me enteré por una de sus primas que encontró trabajo en una tienda y dejó de usar su anillo de bodas. No sentí rabia por ello, solo cansancio. Hacía tiempo que había dejado de esperar mucho de ese hogar. Se rumoreaba que Mateo vivía en el garaje de un amigo en la zona este, durmiendo en un colchón de aire y aceptando trabajos de manitas con nombres falsos para evitar el embargo de su salario. El hombre que una vez se pavoneaba por los locales de brunch hablando de poseer imperios, ahora suplicaba a la gente por trabajos de pintura y jardinería. Y ninguno de ellos le devolvía la llamada. A veces imagino lo que debió sentir cuando la primera puerta de la celda se cerró detrás de él. No por rencor, solo por curiosidad, por si ese silencio le enseñó algo. Nunca lo visité. Él no escribió. Lo último que me dijo fue que estaba con un pie en la tumba. No creo que lo olvide nunca.
No importa cuántos tés al amanecer beba o cuántas brisas del porche respire. Las palabras de tu hijo cortan más que las de cualquier extraño. Pero también sabía que no podía seguir cargando con él. No después de lo que hizo. Le di todo lo que tenía, mi cuerpo, mi tiempo, mi confianza, mis ahorros. Y cuando se lo llevó todo, le di una última cosa que no pidió: responsabilidad. Una tarde, estaba sentada en el porche, tomando un té, cuando una niña llamada Nerea, de 2 casas más abajo, pasó corriendo con su comba y saludó. «Hola, doña Inés», gritó con una sonrisa desdentada. «Hola, cariño», le respondí. La saludé con la mano y sonreí, luego volví a contemplar el atardecer. La luz era dorada, suave sobre los árboles y por una vez, mi respiración no se sentía pesada. Ni por el dolor ni por la culpa, solo paz. Kaelan vino más tarde y se sentó a mi lado. Había estado pasando a verme cada semana desde el juicio. Siempre traía algo: una cazuela, un cargador de móvil, un trozo de tarta de melocotón. Se sentó con un suspiro y miró el jardín conmigo. «¿Crees que se arrepiente?», preguntó después de un rato. No respondí de inmediato. Observé a un pájaro posarse en la valla y luego salir volando. «Quizás algún día», dije. «Pero el arrepentimiento no pone comida en la mesa y no devuelve lo que una madre dio». Él asintió. No me presionó para que dijera más. Tomé un sorbo de mi té y me recliné en mi silla. El viento se levantó un poco y dejé que me atravesara, hasta las plantas de los pies. Miré a Kaelan y sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque era libre. Él me devolvió la mirada como si lo entendiera. «Le di todo», dije, mi voz tranquila pero firme. «Pero conservé mi nombre y no dejaré que nadie me lo quite». Y lo decía en serio.